Hola chicos, bueno, espero que estén bien. Vamos a continuar con la clase de esta semana. Más o menos siempre vamos a mantener un poquito esta dinámica, ¿no? Los martes presento una clase y los miércoles lo dejamos como para que puedan hacer consultas en el tiempo que tuvieron para trabajar, ¿sí? Así no apuramos para aquellos que están un poco más comprometidos con los horarios. Bien, nos toca hoy ver una aplicación del cálculo de límites que es el estudio de la continuidad de una función. El concepto de función continua o discontinua es casi intuitivo porque la palabra lo describe. Tiene que ver con la continuidad visual de la gráfica de la función. Sin haber definido qué es una función continua o discontinua, si yo les presento este gráfico, ustedes me van a decir que esta función no es continua, porque es algo que se ve en el gráfico, ¿sí? En particular, si queremos estudiar dónde está el problema, bueno, vemos que el problema, esa interrupción en el gráfico, se produce en un valor muy puntual de x, que es x igual 2. O sea que decimos que esta función no es continua en x igual 2. ¿Sí? En el resto de los lugares, o de los valores de x, si se quiere, no se observa ninguna anomalía. En cambio, este gráfico que les presento, bueno, esto vemos que es una función que es continua, ¿sí? No presenta ninguna interrupción. Y en este tercer ejemplo, bueno, cuidado, que tenemos acá un agujerito, ¿sí? No sé si lo llegan a ver ahí, que en realidad muestra una pequeña interrupción en el gráfico, porque hay un instante ahí en el cual el gráfico se ve interrumpido, porque hay un punto que no está. Entonces, de vuelta, podemos afirmar que a la vista, por lo menos, esta función no es continua, y en particular, el problema se presenta claramente en x igual 1, ¿sí? Esta discontinuidad, en vez de problema, quizás es más apropiado. Entonces, bueno, otra vez, ¿no? La idea es bastante clara y no hace falta mucha definición. Así todo, nuestro objetivo, digamos, es poder analizar estas características de una función, pero sin necesidad de tener el gráfico, ¿no? De la misma manera que hicimos con el cálculo de límites. Al principio, si bien introdujimos la idea en forma gráfica, porque es una manera eh, amigable de introducir el concepto, bueno, enseguida tratamos de desprendernos de los gráficos y empezamos a calcular límites a partir de la ecuación de la función. Bueno, acá pasa un poco lo mismo. Teniendo el gráfico de una función es muy fácil decir dónde es y dónde no es continua, pero la idea es poder hacerlo sin tener el gráfico hecho. Y para eso vamos a definir concretamente la continuidad de una función en un punto. Una función f de x es continua en un punto x igual a, un valor x cualquiera, si se cumplen las siguientes tres condiciones. La primera es que debe existir el límite cuando x tiende a ese valor de la función. ¿Sí? Que exista el límite significa que el límite da un número concreto. La segunda condición es que debe existir la función en ese punto. O sea, tengo que estar yo en condiciones de especializar a la función en ese valor de x y eso me tiene que devolver un valor de y. Y la tercera condición es que estas dos cosas hayan dado lo mismo. ¿Sí? De hecho, algunos libros sintetizan la definición de función continua en esta última igualdad. Porque, bueno, se entiende que si hablamos de que dos cosas son iguales, se entiende que ambas tienen que existir. No puedo comparar lo que no existe. Pero bueno, la definición más detallada, si se quiere, es esta. Cuando entonces una función cumple en un determinado valor de x estas tres condiciones, decimos que es continua en ese valor de x, ¿sí? La definición de continuidad es puntual. Habla de cuando una función es continua o no en un punto concreto. Si alguna de estas tres condiciones no se cumple, entonces la función no es continua en x igual a. O bien también se dice es discontinua en ese valor de x. Cuando una función justamente no es continua en un valor de x, clasificamos la discontinuidad en dos tipos. Una función es discontinua evitable cuando existe el límite, pero evidentemente falló alguna de las otras dos condiciones. Y es discontinua no evitable o inevitable cuando directamente no existe el límite. O sea, la existencia o no del límite clasifica la discontinuidad
cuando la función es discontinua, ¿no? Volviendo un cachito a los dibujitos que tenemos en la página anterior, digamos, vamos a argumentar ahora, justamente usando la definición, por qué dos de las tres gráficas anteriores no eran continuas en ese determinado valor de x. Y la primera gráfica que yo les presenté es esta. Entonces, analizando las tres condiciones que tiene que cumplir una función para ser continua en un punto, en particular en x igual 2, lo que vemos acá es que no existe el límite cuando x tiende a 2. ¿Por qué no existe? Porque los laterales no coinciden. Si yo me acerco a 2 por izquierda, el límite me está dando algo que es aparentemente cercano a menos 6. Y si yo me acerco a 2 por derecha, el límite me está dando algo que es cercano a 6 positivo, nada que ver, ¿sí? Entonces, eso hace que el límite cuando x tiende a 2 no exista, por lo tanto está fallando ya la primera condición de continuidad en un punto. Ya podemos afirmar que esta función es discontinua, no evitable, en x igual 2. ¿Sí? Insisto, la discontinuidad es en ese valor de x. Si yo hago el estudio en cualquier otro valor de x, en este caso, la función es absolutamente continua. ¿Sí? Pero cuando una función, aunque sea en un punto, ya presenta una discontinuidad, en un abuso de lenguaje se suele decir que la función es discontinua, así como algo general. Pero bueno, la realidad es que eso ocurre en un solo valor de x o en algunos puntuales. Si vamos a este otro ejemplo que también era discontinua porque tenía un agujerito, bueno, ahí vemos que el límite sí existe cuando x tiende a 1. Yo me acerco por izquierda o por derecha, me paro en 1 porque es donde se ve el problema, ¿no? Si me acerco por izquierda o por derecha x igual 1, en ambos casos veo que el límite me da algo cercano a menos 4, según lo que muestra el dibujo. El problema es que no está definida la función en 1, porque hay un hueco. Si yo me paro en x igual 1, me paro exactamente en x igual 1, no me acerco, no tengo ningún punto que me conecte con algún valor de y. Y eso significa que la función ahí no está definida. Entonces esta función es discontinua, pero evitable, porque el límite existe, en x igual 1. Entonces ahora se empieza a apreciar un poquitito la diferencia entre las discontinuidades evitables y las no evitables. Digamos que, dicho en criollo, una discontinuidad evitable es aquella que se puede corregir con un punto. ¿Sí? Si yo de alguna manera pudiera rellenar poniendo un puntito en este agujero que tengo ahí, ¿sí? La función pasaría a ser continua. O sea, se puede evitar con una mínima modificación de la función. Y me refiero a mínima porque agregar un punto a una función es prácticamente como hacer nada. Sin embargo, las no evitables, como el ejemplo de la izquierda, no tengo manera de corregir eso con un solo punto. O sea, ya el problema es mucho más grave, porque tengo una interrupción violenta de la gráfica y tendría que mover todo este tramo, tirarlo para abajo, o sea, ya estaría moviendo no un punto, sino infinitos puntos, para que esto pase a ser continua y no es la idea. Entonces, si lo puedo corregir moviendo un punto o agregando un punto, es evitable. Y si no alcanza con mover un solo punto, entonces no es evitable. Bueno, hecha la definición, vamos a un ejemplo concreto, vamos a estudiar la continuidad de esta función que se presenta acá. O sea, recién la estudiamos en forma gráfica, ahora la vamos a estudiar en forma más analítica, ¿sí? La función por tramos. Sobre función por... sí, también, ustedes ya manejan función por tramos. Y se pide estudiar la continuidad justamente en x igual 0. Y esto no es casual, chicos. Se pide en x igual 0 porque justo es el punto en el que termina un tramo y empieza el otro. Ya sabemos, por las cosas que hicimos en límites en ejercicios anteriores, que esta situación, digamos, puede provocar cambios bruscos en la gráfica que implican discontinuidades, en definitiva. Bueno, lo primero va a ser ver si existe el límite, cuando x tiende a 0 de esta función. Bueno, acá estamos tocando temas que tienen que ver con la primera parte de límites en funciones por tramos. Obviamente acá tenemos que desprendernos y calcular los dos límites laterales, ¿no? Cuando x tiende a 0 por izquierda, bueno, en ese caso corresponde usar el tramo que está a la izquierda
de x igual 0, que es el de arriba, que vale para valores de x más chicos que 0. Y en ese caso, por supuesto, el límite sale por reemplazo directo, porque reemplazo el x por 0 en esta ecuación y me da 1. No hay mucha ciencia. Yendo ahora al otro límite lateral, cuando x tiende a 0 por derecha, bueno, tengamos en cuenta que cuando x tiende a 0 por derecha, x está tomando valores que son un poquito más grandes que 0, o sea que estamos parados en este tramo de acá, el de abajo. Corresponde pensar entonces en esta ecuación. Y cuando hacemos el reemplazo obtenemos una determinación del tipo 0 sobre 0, la salvamos como ya sabemos que se hace, factorizando, simplificando y volviendo a reemplazar, y de esa manera obtenemos el resultado de este límite que es 3. Con lo cual, el límite cuando x tiende a 0 por izquierda me dio 1, y el límite cuando x tiende a 0 por derecha me dio 3. Entonces, claramente, el límite cuando x tiende a 0, a secas, no existe. Los laterales no están coincidiendo. ¿Sí? Bueno, no tengo que seguir, porque ya me falló el primer paso. Ya sé que la función es discontinua no evitable, porque el límite no existe, en x igual 0. Bien, o sea que sin haberla graficado, yo ya sé que ahí lo que se va a observar en el gráfico es una interrupción brusca del gráfico, como que un tramo termina en un lugar y el otro empieza en otro totalmente distinto. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplito más. Analizar la continuidad de esta función en x igual 1. Otra vez, es justamente el punto en el que está cambiando la ecuación. Entonces esperamos tener comportamientos quizás distintos a la izquierda o a la derecha. Está cambiando radicalmente la ecuación de la función en x igual 1. Bueno, vamos con el límite. Cuando x tiende a 1 por izquierda, tenemos que utilizar o que pensar en la ecuación que está a la izquierda del 1, es decir, aquella que vale para valores más chicos que 1. La ecuación es la racional. Reemplazo, obtengo una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Bueno, la resuelvo como ya sabemos, por factoreo. Simplifico, reemplazo nuevamente y obtengo así el resultado de este límite que es 2. Vamos con el otro lateral. Cuando x tiende a 1 por derecha, voy a borrar eso. Bueno, hay que pensar entonces en valores que son un poquitito más grandes que 1, así que estamos parados, digamos, en esta condición, con lo cual hay que pensar en este tramo de acá. Y acá sale por reemplazo directo. Y esto da 2. O sea que los dos límites laterales me dieron lo mismo, 2. Entonces claramente el límite cuando x tiende a 1 en este caso existe, y es 2. Primer paso superado. Vamos al segundo. Vamos a ver entonces si la función la puedo especializar en x igual 1. ¿Y cómo hago eso? Bueno, hay que ver si alguna de estas desigualdades incluye la posibilidad de que x sea 1. Y sí, fíjense que acá tenemos para mayor o igual. Dice, ¿no? Eso me está indicando en definitiva que si yo quiero reemplazar el x por 1, debería hacerlo en la ecuación de arriba, porque es la que corresponde cuando x vale 1. Bien. Entonces reemplazo y me da 2, por supuesto. Y bueno, el tercer paso es evidente, estas dos cosas dieron lo mismo, ¿sí? La igualdad se verifica. Entonces, concluimos que esta función es continua en x igual 1. Bien. Bueno, en la guía van a encontrar varios ejercicios. Yo ahora por escrito les mando qué es lo que pueden hacer. Les mando un saludo y cualquier consulta la dirigen al WhatsApp.